hoy, bueno, para hacer un análisis no solamente sobre algunos hechos noticiosos que ocurrieron este fin de semana, entre esos el discurso de la Nación que dio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la instalación de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, para hablar ese tema y también para conversar sobre uno de los sucesos más relevantes en los últimos años, que tiene que ver con las manifestaciones que ocurrieron en junio y julio del año pasado, que se conmemora un año de este suceso. Para hablar este y otros temas nos acompaña Saúl Méndez, abogado, dirigente dentro del movimiento social, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, además ex candidato presidencial. Saúl, bienvenido a Portada. Bien, gracias por la oportunidad, Cajar. Un saludo a todos tus televidentes por redes, a quienes pues van a escuchar esto también por algún audiovisual. Queremos agradecer la oportunidad y pues a la orden a las preguntas que tú tengas bien. Saúl, arranquemos con lo más reciente. Este sábado tuvo lugar el discurso del presidente Cortizo. Habló sobre su gestión. Este es su penúltimo discurso antes de que termine su mandato. Además, en un periodo electoral. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que planteó el presidente? Yo lo he comparado con los otros tres, ¿no? Y naturalmente es un discurso que retrata a un país que no precisamente es el que vive la mayoría de los panameños, por un lado. Por otro lado, el tema de la pandemia, ¿no? Sirvió para justificar todo lo que no se ha hecho. Pero en realidad no es nuevo, esto no es nuevo en quienes ostentan el cargo presidencial y sus fuerzas políticas. Naturalmente siempre hay muchas promesas, la mayoría que se incumplen, e insatisfacciones de la población en términos generales con relación a demandas básicas. ¿A cuáles demandas básicas nos estamos refiriendo? Esto tú lo puedes ver a diario. La población sale a las calles por agua, por carretera, por vivienda. Solamente la semana pasada lo que vimos en Bocas del Toro, frente a un tema de que no hay una política seria de vivienda para la población, el alto déficit que existe en el mismo, y así sucesivamente. Entonces, obviamente cuando el presidente da este discurso y trata de justificar su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de gobierno, trata de pintar un panorama a la población que no es el que vive a diario. Es decir, aquí, por ejemplo, el problema del desempleo es arbitrario en estos momentos. El caso de los cuentapropistas, o como quieran llamarle, le ponen toda clase de nombres, le ponen pequeños empresarios, microempresarios, le ponen cuentapropistas un tiempo, ahora le llaman innovadores, en fin, la forma de enmascararlo no hace que reduzca realmente el problema, sino que por el contrario, este es un problema estructural que tiene la economía panameña que no se resuelve. Sí. Concretamente hoy es más alto, el problema del alto costo, por ejemplo, de los alimentos, de los medicamentos, nada de esto está resuelto, el tema de la tarifa eléctrica igual, y todas esas demandas insatisfechas de la población es lo que distancia un discurso como el que da Cortizo frente a la realidad que vive la población. Entonces, naturalmente, este es un discurso que no llena la expectativa de la gente, y no lo ha hecho porque además de pasarse hablando de la pandemia, que podría ser entendible esto en el momento concreto en el que se estaba viviendo y se tuvo que dar el informe en esos momentos, y luego entonces ya casi a un año de haber salido, entre comillas, de ella, pues hacer estos planteamientos simplemente no son justificación para este tema. Tú estás mencionando varios problemas que no están resueltos, el tema del alto costo de la vida, de los medicamentos, de los alimentos, educación, salud. Hay una serie de situaciones que enfrenta el pueblo panameño y que el año pasado llevaron a una situación de protestas inéditas, al menos en el periodo post-invasión. Más o menos, se cumple un año de eso. Tú fuiste protagonista durante ese proceso, también en la mesa del diálogo. ¿Cuál es tu balance, digamos, después de ese estallido que yo creo que podríamos decir que ha sido el más grande en el periodo post-invasión? Sí, sin duda es una acción social que no registra precedente lo más cercano a la historia. Sin embargo, debo decir que precisamente esas demandas insatisfechas es lo que hace la explosión de julio del año pasado. ¿Y qué ha ocurrido? Ocurrió que después de la primera fase del diálogo con el cual se comprometió la Iglesia a llevar adelante, y además de eso, de fungir como un facilitador, tenía que entregar
al que viniera nuevo facilitador del diálogo, pues simplemente cuando se empezaron la segunda ronda, donde se había invitado a todos los actores sociales, los empresarios no fueron, el gobierno asistió a medias y después ahí hubo toda una maniobra para que ese diálogo se eliminara. Ya después último vimos una triste carta de Monseñor Ulloa, y me refiero a Monseñor Ulloa porque fue con quien nosotros conversamos en forma directa sobre este tema para sentarnos en la mesa, en el que ellos prácticamente abandonan eso a su suerte. Y obviamente eso es gracias a las presiones del poder económico y político. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Creo que los resultados es lo que a la gente más le interesa. El gobierno nunca cumplió. Desde el acta 1 hasta el acta 10, todas las responsabilidades de cumplimiento eran del gobierno. Obviamente, los representantes de los sectores sociales allí no tenemos cómo ejecutar. Bueno, objetivamente, digamos, lo que la gente tuvo más claro fue el tema del subsidio a la gasolina. Ese como que pareciera como que un que fue lo que más, concreto, pero más o menos se cumplió, porque hubo un grupo de ciudadanos que nunca accesaron a eso. Muchos problemas con la gente que iba para comprar el galón de gasolina con la huira. Muchos lugares de los sectores estos de costa no pudieron accesar eso, y así sucesivamente, pero fue el que más impactó, es cierto, pero el de los alimentos no, como recordaremos. El tema de los medicamentos tampoco, como recordamos, es decir, Carrizo y Cortizo tenían una mesa aparte, paralela, no quisieron discutir eso allí. El tema de la energía eléctrica, que la tarifa incrementó ahora hace pocos meses, y así sucesivamente. Es decir, que aquí no hay respuesta concreta. En realidad el diálogo, yo lo que creo es que ayuda a despertar la conciencia del pueblo panameño. Para mí el gran avance fue poder haber tenido acceso a medios de comunicación y derrotarlos. Cada vez que se hay acceso a medios de comunicación se le derrota con argumentos, con propuestas. El diagnóstico es bastante claro, la población mira lo que está ocurriendo, y en ese sentido creo que eso es un avance democrático, porque aquí hay mucha manipulación. Y en esa manipulación la información pues se tergiversa, pero cuando la población tiene acceso a medios de comunicación de forma directa, en el que no pueden cambiarse las cosas, manipularse, sino que ni editarse, sino que está el debate franco y abierto, creo que eso permitió sin duda una posibilidad real de que la gente se identificara con esa realidad que está viviendo y que estaba expresada en la mesa por los actores sociales. Ahora, pero ¿no sientes alguna forma, digamos, inicialmente los reclamos que había en las calles y que se traducieron, eso se llevó a la mesa, que de alguna forma el gobierno, algunos señalan que el gobierno ganó la partida en la medida de que se bajó la presión de la calle, porque al final la mesa funcionó de manera correcta en el sentido de canalizar ese descontento, pero al final como que se fue diluyendo un poco la cosa? ¿Cómo? No sé si tú compartes esa lectura o... Fíjate, lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo que tiene más de 110 años. Y además el modelo económico neoliberal ya tiene más de 40 de implementación. Eso tú no lo vas a desmontar en una mesa de diálogo. Yo no sé, es decir, cuando vamos a las raíces profundas del problema, ninguna clase dominante va a entregarse en la mesa de diálogo. Eso no es así. El pueblo tiene que conquistar eso, y tiene que conquistarlo combinando todas las formas de lucha como nosotros lo entendemos. El estallido social creo que hay que analizarlo en su justa dimensión. Si tú recuerdas, no hay una conducción única de eso. En realidad, primero los camioneros, después los transportistas públicos, después lo que pasó en Colón, y ya finalmente lo que empieza a ocurrir hacia el oriente chiricano, Veraguas, Panamá, etcétera. Pero no había una sola conducción. El solo hecho de darle una direccionalidad a eso es un gran avance para el movimiento popular, porque cuando llegamos a esa mesa eso era divergente, y tuvimos que poner todo el movimiento social representado allí, posiciones para caminar. Y luego entonces el gobierno, sí, obviamente, el gobierno era el que queríamos sentado ahí, y era el que estaba adquiriendo responsabilidades a efecto de cumplimiento de lo que se estaba demandando. Ahora, no fue fácil. Yo creo que lo importante aquí, reitero, es que la transmisión en vivo pudo dejar ver claramente la situación como se estaba dando. Entonces, que el gobierno gana la partida es posible, si alguien lo quiere interpretar así, lo puede interpretar de esa manera, pero para nosotros se siembra finalmente y de una vez y por todas la posibilidad de que el pueblo, en sus propios pies, ejerza la democracia directa. Y esa democracia directa fue decirle al que eligió: siéntate ahí y ve a ver qué respuesta tú vas a buscar. Y yo creo que lo que se trata es seguir profundizando, como todo proceso, seguir profundizando hasta alcanzar la vida digna que todos queremos, porque al fin y al cabo eso es lo que está en la discusión en cada uno de estos elementos.
Ahora, yo creo, como bien mencionas, uno de los puntos más distintos de todo ese proceso fue el tema mediático, ¿no? O sea, que la gente pudiera conectarse, incluso, o sea, hay registros en la Estrella, pero también otros medios seguramente tenían picos de visitas de miles de personas conectadas incluso en la madrugada viendo lo que estaba pasando en la mesa. Pero durante esas discusiones salieron conceptos que a mi criterio no estaban, digamos, colocados, al menos en la palestra mediática. Por ejemplo, el tema de los oligopolios, lo mencionaron ustedes. Correcto. También, bueno, ahí destacaron varias figuras, bueno, como la profesora Gordón, que de eso vamos a hablar más adelante, la cuestión electoral, que tengo unas preguntas. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte, ¿tú crees que esos conceptos que plantearon sobre la mesa, de oligopolios, de que existe monopolios, etcétera, y que hay intereses, digamos, creados en ese sentido, ¿eso caló entre la población o simplemente fue un tema, una coyuntura? No, yo creo que como todo proceso social hay cosas que quedan. Y yo parto del criterio que esa es una de estas. El tema de los oligopolios, si tú sales y haces una encuesta, la gente obviamente quizás no te podrá dar una respuesta en términos masivos. Pero si vas y le preguntas a la gente, oye, ¿y estas 5 empresas que controlan los medicamentos se están haciendo millonarias? Y la gente te da una respuesta inmediata. Entonces, creo que haberle explicado esa profundidad del debate, de desnudar lo que está ocurriendo, que pasa sobre nuestra vista una y otra vez, pero que no se le da una explicación concreta, entonces eso le queda a la gente. Yo creo que eso quedó en la gente, gran parte de ese tema. Igual, en el caso de los medicamentos, del combustible, el caso de los alimentos, ¿no? Yo creo que eso quedó bastante bien planteado. Lo otro es ver el chantaje de la patronal. Aquí hubo un acto criminal que se ha negado a investigar el que funge como Procurador General de la Nación. Aquí hubo desabastecimiento, aquí hubo adulteraciones de los arroces, aquí hubo de todo y nunca se abrió una investigación penal porque el Código Penal lo contempla de este tipo de actividad. Entonces yo creo que es obvio que, como ocurre generalmente cuando estamos analizando todos estos problemas y la forma en que se cruzan los elementos entre lo que es el poder económico y el poder político, en Panamá es uno solo, es decir, finalmente se cierran filas para no dar los pasos que se requieren para acabar con estos abusos y arbitrariedades que se dan. Por ejemplo, el tema del control. Yo creo que eso fue otro tema que a la gente le quedó clara. Es posible controlar los precios, es posible hacerlo, y se hizo. Y era posible hacerlo cuando existía la Oficina de Regulación de Precios. Pero bueno, son parte de los debates de ideológicos, políticos, económicos que hay que sostener para poder que le llegue a la población este tipo de conceptos, ¿no? Ahora vamos a volver a eso, pero quisiera preguntarte brevemente sobre un tema que sé que es un pilar dentro del planteamiento tanto del Subtero como de las organizaciones sociales, tiene que ver con el sistema de pensiones de la Caja. Eso también estuvo sobre la mesa del diálogo. ¿Qué propone el movimiento social frente a esto? Porque queda claro que el gobierno no va a tomar ninguna medida, va a patear la pelota hacia el próximo gobierno, con la diferencia que ahora la situación es más crítica. ¿Cómo enfrentan esa situación cuando hay sectores que ya abiertamente plantean el interés de que el fondo de pensiones pase a un mecanismo, a algún tipo de privatización? Esos sectores son los sectores de poder económico y sus partidos políticos tradicionales e incluso sus pseudos independientes. Fíjate, este es un tema que realmente no es nuevo, este es un tema que se acumula y se acumula en función de la política económica que se ha planteado. Privatización de pensiones, reformas paramétricas. ¿Qué es eso? Que la gente entienda: aumento de edad de jubilación, aumento de las cuotas, densidad de la cuota, bajar las pensiones, etcétera. Eso ya se ha ensayado en toda América Latina, incluso Europa la ha ensayado. Eso es un fracaso rotundo. Fracasó en Chile como fracasó en Colombia, y el Estado tuvo que entrar a intervenir y poner los fondos finalmente para evitar el colapso. Sí. Entonces, la propuesta nuestra radica en elementos esenciales, verticales, estructurales para resolver el problema. Primero hay que revisar los 4 programas de la Caja de Seguro Social, eso lo hemos dicho. Vamos a hablar de invalidez, vejez y muerte. Es decir, la fuente de ingreso, invalidez, vejez y muerte son las cuotas. En una población en la que más del 60% ahora, pero antes de la pandemia era casi el 50% de la población económicamente activa en la informalidad, tú no recaudas lo suficiente, por un lado. Por otro lado, otra variable es cómo tú inviertes estos fondos. Te voy a poner ejemplo. La Caja de Seguro Social, la ley orgánica, permite hacer préstamos hipotecarios. Pero con la ideología y la filosofía y la forma de expresar las cosas, el Estado no puede intervenir en la economía
sacaron a la caja de una posibilidad real. No hay ninguna ley que lo prohíba, pero no se promueve prestar en hipotecas. Más barato que las empresas estas que te cobran 4 y 5 veces el precio de la construcción de una vivienda. Hemos dicho también que si bien reinvertidos estos fondos pueden generar riqueza. La partida del canal, que hemos planteado varias veces que debe salir, del cable fibra óptica también lo mencionamos en su momento, de las actividades económicas productivas que están en el país, deben ayudar a fortalecer el sistema de invalidez, vejez y muerte. Y hay una variable que es otra de las grandes variables en el diagnóstico que hace mucho daño. ¿Cuál es? La corrupción y el robo. En la Caja de Seguro Social se roban de dos maneras. Una, de forma legal, porque en Panamá hay una parte de la corrupción que es legal, ¿sí? Y la otra debajo de la mesa. Y lo que estoy diciendo, puedo probarlo claramente. Fíjate, el mecanismo de cómo se impugnan para crear desabastecimiento, y entonces tú, una vez creas el desabastecimiento, la misma casa comercial te vende productos 10 veces más caros. Si buscas alguna de las grabaciones donde eso lo decía el director de la caja, es lo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo en el diálogo de Penonomé. Entonces, naturalmente, tiene que haber una política de empleo formal, empleo decente, como llama la OIT. ¿Qué es un empleo decente? Oye, tener un salario que te cubra el costo de la vida, que no ocurre en Panamá, tener prestaciones sociales, ¿sí? Estabilidad laboral para hacer responsabilidad a tus necesidades básicas como ser humano. Entonces, si la fuente primaria es la generación de empleo en una economía en el que más del 50% está en la informalidad, ya ahí eso es un problema. Entonces, nosotros hemos planteado también la necesidad de el desarrollo económicamente en los sectores primario y secundario, en la industria, en la agricultura, que permitan generación de empleo, que creemos es lo que puede ayudar a fortalecer de fondo el programa de invalidez, vejez y muerte, y ya habrá que ver también la parte cómo se administra, ¿no? Porque hay un grave problema en la parte de administración también de la... Bueno, como aquí, bueno, incluso en este programa hemos mostrado también a los sectores empresariales y otros grupos y nos plantean de que una posibilidad sería dar un espacio para la administración privada de los fondos de pensiones o incluso invertir en cuestiones como negocios ligados al turismo o incluso en bolsa. He escuchado a algunos mencionar eso. Fíjate, en bolsa es la ruleta rusa. Pero hay unas tierras del Seguro Social que en la administración de Martinelli, unas tierras preciosas que están ahí en la costa pacífica, a precio de ganga, se la llevaron. Es decir, aquí hay que agarrar a los corruptos, meterlos presos y quitarles lo que se han robado. Esa es una realidad, esto es así, tiene que ser así, no hay otra forma. Pero claro que puede haber inversión, fíjate, en medio cuando se estaba construyendo el canal, una de las propuestas nuestras es que la caja invirtiera. Eso era una inversión segura, del Estado garantizada. Pero de nuevo, en el concepto ideológico, el Estado no puede intervenir. Que ganen los intereses 2, 3, 4, 10 veces más la empresa privada y cuartan la posibilidad de que haya una forma de financiamiento allí. Entonces, en realidad esto tiene que cambiar, claramente. Nosotros también hemos propuesto que el sistema tiene que regresar al sistema solidario, concretamente. Esto de dos pilares, eso no funciona. El estudio de la OIT ya lo dijo. La peor desgracia del sistema de pensiones panameño fue la reforma que hizo Martín Torrijos. Y tú la ves que ahora la está propagandizando en su campaña que tiene en estos momentos. Ahí está el estudio, no lo dice Saúl Méndez, lo dice la OIT. Y eso es una realidad. Por eso es que este país requiere debate y nosotros siempre hemos exigido debate en igualdad de condiciones para poder que la población tenga las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Saúl, quisiera volver al tema del diálogo, el estallido en junio y julio pasado. Digamos, da la impresión de que normalmente estos procesos políticos son complejos, son contradictorios, hay gente que acumula políticamente de eso, ¿no? Da la impresión de que, digamos, la única figura, y destacaron varias figuras del movimiento social, pero una de las principales fue la profesora Maribel Gordón, que efectivamente asumió una postura concreta, incluso debatiendo con figuras del gobierno en ese sentido. Ahí yo quisiera preguntarte, ya entrando más al terreno político nacional, porque aparte de tú ser dirigente del Suntra, eres miembro de FRENADESO, el movimiento social. ¿La inscripción de la candidatura de la profesora Maribel fue una decisión coyuntural o fue una cuestión ya planificada? Porque entiendo que ustedes están empujando desde hace ya mucho tiempo la inscripción del FAT. Fíjate, lo de Maribel no se puede ver como Maribel.
nosotros somos un proceso, todos venimos juntos en un proceso en el que se va desarrollando, ¿no? Sí. Conforme las temáticas. Nosotros una vez logramos construir movimiento social, reconstruir movimiento social después de la invasión hasta acá, en 33 años. Yo creo que si hay un elemento exitoso de la reconstrucción del movimiento popular, podemos verla en la fila en la que hemos representado nosotros parte del trabajo. Nosotros no solo recuperamos el Suntra de la mano de unos dirigentes amarillos entregados al militarismo, convertimos lo que es el Suntra hoy, que todo el mundo lo sabe, creamos una central obrera, se llama CONUSI, Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Con la lucha del seguro creamos FRENADESO, Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Analizando esa fuerza, nos planteamos la tarea de primero consultarnos y después ver si éramos capaces de inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Lo inscribimos 2 veces, y en medio de esta coyuntura tan difícil, estábamos nosotros en ese momento inscribiendo el FAC cuando estalla en julio del año pasado la situación. Eso obligó a tener que parar las inscripciones por un lado, y por otro lado hubo una reforma al Código Electoral que decía que a octubre del año pasado, si no eras partido no podías correr. Entonces tendríamos que adecuarnos a qué hacer, qué oferta presentarle a la población, y así es como nace la candidatura de Maribel. Ella ha dicho que varios sectores sociales, y así es cierto, me consta, le han estado planteando hace mucho tiempo, incluso cuando fue con nosotros como fórmula, que ella debería lanzarse, etcétera. Así que ahí vimos nosotros la posibilidad de darle una respuesta al pueblo. Si no lo hubiéramos hecho, tendríamos los mismos candidatos de siempre. Ahora tenemos la posibilidad de presentar la candidatura distinta como lo hemos hecho en los 2 últimos periodos electorales. Ahora, pero el factorismo, ¿el proyecto se mantiene? ¿Se pospuso la inscripción? ¿Cómo va el tema de la inscripción del partido? Fíjate, la ley electoral da 5 años para organizar un partido. Sí. El FA es un partido en formación. Y naturalmente, como estamos ahora en este desarrollo de este trabajo que hemos realizado tanto en la mesa de Penonomé de julio del año pasado, que nos ocupó un gran periodo de tiempo, se lanza la candidatura de Maribel, hemos estado apoyando a eso, y bueno, obviamente hemos dado prioridad a la inscripción de la candidatura de Maribel, y una vez concluyan esas tareas, atendamos una serie de temas que tenemos que atender a lo interno de las organizaciones del movimiento popular, entonces tendremos la capacidad de poder retomarlo del FAC. Y yo creo que con la experiencia que hemos adquirido en este proceso, pues debe ser más llevadero el tema del FAC. Ahora, bueno, este sería el segundo intento de inscripción del partido. Bueno, efectivamente, por lo que explica la cuestión de tiempo, no va a correr, no va a aparecer en la papeleta en la próxima elección, probablemente en la siguiente, pero ahí yo te preguntaría, bueno, han sido 2 intentos, ¿por qué tú crees que no ha terminado de cuajar la propuesta del FAT, que vendría siendo objetivamente la única opción de izquierda o progresista, digamos, en el panorama político electoral de Panamá? El FAT es un frente amplio. Y en ese frente amplio hay convergencia. Cualquiera que lea los documentos del FAI, y son públicos, están en la web del Tribunal Electoral, su declaración de principio, su programa, etcétera. Este frente amplio conceptualizado, lo que pretende es que haya una composición del movimiento popular que sea capaz de levantar ese desarrollo. En realidad una cosa son las elecciones y otra cosa la organización. Y yo creo que para nosotros, desde el punto de vista estratégico, lo fundamental es la organización. Nosotros electoralmente hemos participado, hemos tenido nuestra curva de aprendizaje, obviamente, nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos, estamos desafiando los poderes en su terreno, y la gran preocupación de ello es que, a pesar que han tratado de aniquilar la posibilidad, nosotros hemos respondido con que la esperanza nunca muere. Y entonces hemos resurgido y hemos planteado todos estos elementos. Y lo del FAT es como todo, un proceso que al madurar debe ser abrazado por la población a efecto de poder realizar el papel al que está llamado a jugar, ¿no? Entonces yo creo que primero es una posición válida de los movimientos populares, tiene vigencia la línea política desarrollada en ese sentido y estamos plenamente identificados con ella. Habrá que corregir una serie de errores que se cometen en el marco propios del aprendizaje de esto, pero en realidad tú estás luchando contra mafias reales. Esto es real, mafias electorales, que con el clientelismo que se da es brutal aquello, y además de eso, pues obviamente
vencer el tema de orden ideológico y político que hace mucho daño en la discusión de Bueno, estos temas. precisamente uno de los magistrados de la Corte reconoció de que para hacer política se necesita plata, ¿no? Y creo que eso todo el mundo Plutocracia, ¿no? lo han dicho. Es la plutocracia, pero es importante que lo haya dicho él, porque eso te dice que uno de los tres que se sienta a discutir esto, simplemente lo que llaman política en Panamá es para los ricos. Los ricos, los 115 millonarios, ellos financian a sus peones. Y al financiarlo, ellos depositan en cada uno de ellos una cantidad X. Eso también se puede analizar y ver en la obligatoriedad última que hay de ver las donaciones. Ahora, pero efectivamente, como bien mencionas, bueno, es un panorama que coloca en desigualdad. Incluso algunas candidaturas de libre postulación han planteado lo mismo, que hay una desigualdad con los partidos tradicionales. ¿Pero qué tú crees, digamos, de manera autocrítica, qué cosas, digamos, cambiarías, digamos, de lo que se ha hecho para apelar a esa gente que no votó por el FAT? Porque al final la cantidad de gente que votó en las dos ocasiones no fue equiparable a la cantidad de gente que firmó, digamos, para el partido. También, ¿qué tú ajustarías, digamos, frente a eso, apelar a esa gente que por diferentes razones decidió no darles el apoyo? No, fíjate, yo creo que hay muchas cosas, por eso dije que la curva de aprendizaje dentro de esta situación es casi infinita, pero para comparar, solo para comparar, en el tema de financiamiento electoral, nosotros, en mi caso, solo recibí la partida que dio el Tribunal Electoral y unas pocas donaciones privadas, muy pocas, no llegan a $50,000. ¿Cuánto dio el Tribunal Electoral para una fuerza como el FA? Para la candidatura a la presidencia del FA, creo que fueron 1.2 millones, una cosa así. Pero nosotros, yo no soy el candidato único. El resto de los candidatos nuestros, es decir, cómo hacemos política para todos los candidatos en esta situación, por un lado. El otro tema es la estructura. Tú necesitas estructura territorial para poder sostener, defender los votos. En esta segunda ocasión, nosotros sacamos más del 2%, nos lo robaron. Nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía Electoral que hasta el sol de hoy no han querido revisar. Esto no lo hemos inventado, lo entregamos con las actas, copia de las actas, en donde dicen los 100 votos del FA, elimínalo para cuadrar el acta, escrito a puño y letra de quienes estaban allí. Entonces, obviamente, nosotros eso lo catalogamos como un fraude. Y el Tribunal Electoral hasta hoy no se pronuncia en torno al tema, la Fiscalía Electoral, los tribunales electorales, nadie dice nada en torno a este tema porque en el fondo no se quiere permitir consolidar una herramienta de esta naturaleza. Ahora, también el tema que tiene que ver con nuestros candidatos, cómo se empoderan, cómo hacen campañas hacia abajo, no solo la candidatura presidencial, sino el resto de la candidatura, todo eso habría que ajustar para el desarrollo, ¿no? de una repente campaña. Panamá no estaba preparado, dispuesta a una candidatura encabezada por un obrero. Es posible. Cuando yo me refiero al tema ideológico y cultural, ese puede ser parte de la situación en la que se da, especialmente cuando te hacen campaña, ¿no? Con relación a este tema, campañas que te estigmatizan. Ahí quisiera preguntarte al respecto. Bueno, Panamá, a diferencia de otros países de América Latina, no tiene una representación, digamos, progresista de izquierda en los gobiernos locales o diputados, o sea, pero en ningún espacio. Entonces, es verdad que históricamente la izquierda ha sido, o sea, si tú revisas la historia, ha sido satanizada, incluso perseguida en Panamá. Y no estoy hablando solamente del gobierno militar, sino incluso en los años 40, en medio de la Guerra Fría. Pero no más allá de eso, de la idea que parece que la sociedad panameña es conservadora, ¿qué ha hecho falta, digamos, para que Panamá no tenga ninguna representación? Hasta Puerto Rico, que es una colonia, imagínate, tiene una representación progresista en el Parlamento. Yo lo que pienso es que esta es parte de nuestra realidad. O sea, tú no puedes aspirar a tener lo que los otros organizaron. Tú tienes que organizar para tener lo que los otros tienen. ¿Y qué ha faltado? Organización. Eso es lo que yo creo que ha faltado. Puede ser histórico el problema, pero falta organización, ¿no? Concretamente. El PT, ¿cuándo lo fundaron los brasileros? ¿Cuántas veces fue candidato Lula? 4 veces antes de ser presidente. Y así sucesivamente, cada proceso, cada realidad tiene su proceso. En esta era, la diferencia es que el PT sí fue creciendo a nivel de diputados y alcaldes y eso. Claro, porque ellos fueron desarrollando ese trabajo que llevan años luz a los nuestros. Nosotros estamos haciendo, y yo creo que eso que tú dices es importante, porque de hecho la construcción de la cual yo hablaba del movimiento social a partir de estos 30 últimos años, naturalmente nos da una perspectiva. No estaríamos hablando aquí, por ejemplo,
de participación política electoral si no la hubiéramos organizado. Entonces yo creo que si estamos en un proceso de maduración, de reconocer los errores que hayamos cometido, lo tenemos como obviamente se da, pero tú estás desafiando al sistema y el desafiar al sistema en las condiciones en las que nos encontramos también tiene sus realidades, ¿no? Así que yo creo que nosotros estamos bien encaminados. Cuando nosotros vemos todos los documentos que hemos desarrollado, sí, cuando nosotros comparamos nuestra experiencia con otras experiencias latinoamericanas que hemos tenido la fortuna de poder compartir en vivo y a todo color, nos damos cuenta que estamos bien encaminados y que habrá que en ese proceso de maduración seguir desarrollando nuestra lógica y conectarnos con la población, ¿no? Bien, estamos con Saúl Méndez, dirigente secretario general del Suntra, a todos a toda la audiencia que se ha ido sumando en redes sociales. Saúl, me están escribiendo, bueno, aquí diferentes lectores y gente que está siguiendo la entrevista. Una de las cuestiones que me preguntan aquí dicen, pregúntale a ver qué dice aquí. Dice, pregúntale al señor Méndez si no ha ampliado más la propuesta del partido y si no hay problemas de sectarismo, si eso no es parte del problema. Fíjate que no. Dicen aquí los... Fíjate que no. Fíjate que no. Las dos veces, desde que sacamos el FAT, lo abrimos a todas las corrientes. Y en verdad en la segunda vuelta del FAT hubo más participación popular. Creo que de lo que se trata en realidad es que ese espectro nuestro panameño de lo que puede ser el mundo progresista, etcétera, entienda más esto, porque mucha gente empieza a discutir este tema del campo popular y no conoce las reglas del juego electoral, así como no las conocíamos nosotros, tuvimos que ponernos a estudiar. Entonces yo creo que en realidad el FAT, el proyecto FAT como FAT, es un proyecto abierto a todas las corrientes. Y lo que hay que hacer es entrar al debate. Fíjate que nosotros inscribimos el FAT y después que está inscrito, se permite la participación de todos los sectores, aunque no hayan participado en la inscripción del FAT. Y eso es una realidad. Entonces yo creo que no se trata de que no esté abierto, se trata de que entendamos que está abierto y que todos confluyamos allí para poder tener un mejor desempeño en las tareas político-electorales. Vamos bueno, antes de pasar a la parte electoral concreta de la candidatura de la profesora Maribel, bueno, me he dicho que es parte de un proyecto, quisiera preguntarte brevemente, Rubén Blades hizo unas declaraciones en su blog donde, bueno, te cuestionó duramente, y para citarlo textualmente dijo, en referencia a la candidatura, a la sorpresiva avance de la candidatura de la profesora Maribel Gordón, que está de segundo en la búsqueda de firmas, dijo que surgió efectivamente del movimiento de las protestas, y después dijo, aclaramos que el movimiento de protesta docente, referida a la protesta de julio, terminó siendo cooptado y utilizado con designios oportunistas por los más experimentados y organizados de intereses representados por el Suntra y Frenades. O sea, estoy citando textualmente. ¿Cómo tú respondes a este señalamiento del señor Blades? Blades es un fracasado, políticamente hablando. Nadie discute con Blades desde el punto de vista artístico, creo que ahí eso es claro. Pero políticamente hablando, Blades es un fracasado. Blades vino a Panamá, hizo un partido, se fue a su vida artística, lo abandonó con todos los diputados que tenía allí y después él quiere aparecer como redentor. Pero además, es atrevida la posición de Blades, porque incluso no estando aquí, no viviendo aquí, la realidad que vive todo panameño, es decir, tratar de interpretar las cosas como desde el Olimpo y señalar aquí y allá, es simplemente una ignorancia del señor Blades. Incluso cuando se refiere a eso que tú acabas de leer, que lo de Maribel surgió como de la nada, eso te muestra lo perdido que está Blades en sus interpretaciones, ¿sí? Políticas. Y en ese sentido, debo confesar que he estado muy enredado para dar respuesta a eso, pero he acariciado darla porque ya veo que varias veces él se refiere a mí, no sé qué pasiones le muevo yo al señor Blades, pero creo que sí podemos tener un intercambio político, ideológico, porque él se reivindica de izquierda, pero estuvo en el gobierno de Martín Torrijos donde se asesinaron 3 dirigentes sindicales de Suntra, nunca abrió la boca. Cuando se crearon sindicatos amarillos nunca dijo nada. Cuando se persiguió a los dirigentes de Suntra y se le amenazó de asesinarlos en este país, y él estaba en gobierno y nunca dijo nada. Entonces, atrás quedó la letra escrita en medio de la dictadura y otra es la práctica. Entonces yo creo que con el señor Blades sí se puede tener un debate de carácter ideológico y político para demostrar lo perdido que él está. Y fíjese que está tan perdido que desconocer la fuerza de lo que representa el Suntra en este país, o frena de eso, tú puedes, si quieres puedes ser adversario mío,
Si tú quieres eso, bien, pero tú no lo puedes desconocer. Porque si hay una fuerza en este país organizada, que incluso humildemente, esto lo voy a decir humildemente, en la historia republicana no ha existido una organización popular como Suntra. Búsquenme la que quieran. Esto lo estoy diciendo con humildad. ¿Sí? Con humildad. Podemos revisar la historia republicana a ver si hay una organización que se ha parado en sus propios pies, se autofinancia, se autorregula, se desarrolla, crece, y además no solo juega el papel. Si nosotros solo jugáramos el papel sindical de botas y cascos, tendríamos menos problemas políticos con gente. Suntra llegó incluso en una parte bien reciente de nuestra historia a suplir el enorme vacío que existía del resto del movimiento popular. En aquella ocasión nos decía que nos oponíamos a todo, nos opusimos a las privatizaciones, a la reforma del Código de Trabajo, a la reforma del Seguro Social, a la privatización del agua, al modelo económico neoliberal, hasta que logramos también ir creando alianzas que ya mencioné a CONUSI, ya mencioné a Frenadeso, ya mencioné a la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Entonces, cuando este señor habla de oportunismo, el oportunista es él, que entra al escenario nacional con un escrito que realmente puede dedicarlo a Marte o a Júpiter, pero no a la realidad panameña. Entonces yo creo que Rubén Blades realmente es un tipo que está perdido políticamente y además no sabe cómo interpretar nuestra realidad. Saúl, quisiera volver al tema del proceso electoral que se viene, con el proyecto que tú estás acompañando, con la profesora Gordón. ¿Han pensado algún tipo de alianzas en el camino a la presidencia? Porque al final, bueno, históricamente en Panamá, especialmente en el periodo de posinvasión, ningún partido ha llegado o sea, ninguna fuerza política ha llegado a la presidencia sin alianza. Incluso los grandes partidos con estructuras y con las lógicas clientelares no necesitan. ¿Cómo se lo plantean desde el campo de ustedes? Fíjate, yo creo que hay varias formas de ver el tema de la alianza. La primera es la construir la alianza con el pueblo, desde abajo, ¿no? Que yo creo que eso es interesante. La segunda es ver las organizaciones del movimiento popular que están dispuestas a esta lucha por la vida digna. La tercera, hay fuerzas que se están moviendo en el campo de la libre postulación, que también han pedido conversar, y con ellos se están conversando. Entiendo, la candidata ya lo ha dicho varias veces, la precandidata, que está conversando con distintos sectores, sí. Y cada vez más se abre la posibilidad de hacer estas alianzas con distintos sectores del país, ¿no? Con organizaciones populares, etcétera, que creo que es la base fundamental para cualquier alianza que se desarrolla. Luego entonces, pues ya el tema de las alianzas se van a cerrar una vez termine el proceso de recoger la firma. Hay un término hasta octubre de este año, espero que la mente no me falle, para que se coalicionen todas las alianzas y allí pues se presentarán. Y nosotros sí consideramos que es necesario hacer alianzas en los espectros de la sociedad que hemos manifestado. Sí. ¿Y algún sector empresarial que se ha planteado algún acercamiento? Porque bueno, al final en la mesa del diálogo se habló de esta discusión de incluso el cambio de modelo, y incluso salieron unas pancartas tuyas con, dice Saúl presidente, salía una hoja y un martillo en la cinta costera. Sí. Pero bueno, eso es parte, eso también lo podíamos discutir. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte, porque hay un temor de un sector de los empresarios, también de la población, de que esto se vaya a transformar en, no sé, en la Unión Soviética. Sí, perdona que me ría, es que recordé de verdad las pancartas esas. Estaban tan desesperados que tenían que apelar al viejo anticomunismo de la Guerra Fría, ¿no? Fíjate, yo creo que en el tema concreto de los empresarios se ha estado discutiendo ese tema. Es más, se han sostenido reuniones con grupos de empresarios. No estoy hablando de los gremios empresariales, eso es otra cosa, pero con empresarios. Y esto no es nuevo. Fíjate, aquí por eso te digo, el tema del mito del poder cultural. ¿Quién es que negocia aquí con los empresarios de la construcción? Nosotros, los dirigentes de Suntra. Y a través de esa negociación con la que llegamos a ellos, hemos modificado la vida de cientos de miles de panameños, no solo el obrero de la construcción, sino de su familia. Y se trata de negociar en condiciones en que se haga más llevadero el trabajo. Y eso es un modelo. En la última negociación, la discusión del convenio colectivo, empezaron a despertar sectores que antes nos adversaban y que decían, pero si esta gente organizada logra estos salarios, ¿nosotros qué pasó? Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros negociamos por la vida y en estas discusiones las hacemos con empresarios, obviamente. Entonces sí hay conversaciones con algunos empresarios planteándoles temas de esta naturaleza. Es más, hemos invitado a empresarios a que tienen una visión nacionalista, a organizarse,
para que aporten desde ese punto de vista. Uno de los graves problemas es que esta clase dominante en Panamá no tiene un proyecto de país. Entonces ellos creen que este es el bazar francés, que todo se vende, todo se cambia. Entonces necesitamos un modelo de desarrollo y los empresarios obviamente van a estar allí. O sea que dentro del FAT no sería incompatible, digamos, en el FAT podrían tener presencia empresarios también, ¿no? No, por supuesto. Como yo te decía hace un rato, eso está abierto para toda la gente que en realidad es honesta, tiene principios, quiere desarrollar el país, quiere un cambio de la situación del país. Y eso no excluye a ese sector de los empresarios. Ahora, a las mafias empresariales, a los que incrementan los precios, a los que le roban el seguro, a los que incrementan, qué sé yo, la comida, la esconden, obviamente, con esa gente, ¿qué alianza se puede hacer? Difícilmente te puedes aliar con quienes son el látigo de la población. Pero aquí hay gente seria y honesta que, sin duda, puede estar en el proyecto que nosotros llevamos adelante. Estamos entrando en la recta final de la entrevista a Saúl. Quisiera preguntarte, Saúl Méndez, posible vicepresidente de la profesora Gordón. Fíjate que hemos estado discutiendo un poco sobre ese tema. La candidata está analizando la situación y nosotros también hemos estado conversando sobre eso. Yo en realidad no soy candidata a nada ahora. No lo soy y no lo voy a hacer. Pero aspira, lo tiene sobre la mesa. No está sobre la mesa. Mira, incluso yo fui candidato la vez pasada porque así se acordó. No era una aspiración personal, sino una aspiración colectiva. Entonces, en mi caso en particular, yo voy a estar en la trinchera donde mejor sirva a la lucha que estamos llevando junto al pueblo. Eso no es ningún problema. Pero sí estamos en la fase de discutir ese tema porque obviamente hay que presentar propuestas que es parte de la fórmula de estas candidaturas de libre postulación. Una última pregunta, Saúl. Tú, bueno, en la mesa del diálogo hablaste sobre, bueno, tú y las organizaciones que estaban ahí presentes también presentaron la necesidad de discutir el tema del modelo en Panamá. ¿Qué le diría a la gente común que, digamos, que tiene el temor de que un cambio de modelo podría representar dificultades o problemas? ¿Qué le dirías a esa gente que tiene el temor de repente de que si una fuerza como el FAT llega al poder, pues todo se derrumbe en este país? No, yo lo que creo es, bueno, el FAT en estos momentos no está corriendo, ¿no? Por un lado. No obstante, es una realidad, es una realidad sin duda. De izquierda. Sin duda. Fíjate, yo creo que nosotros, la primera cadena que tenemos que romper es la cadena del hambre. Y tenemos que romper también la cadena que nos ata al amo. Nosotros tenemos que pensar qué tipo de vida queremos, qué modelo de sociedad queremos darle a nuestros hijos. ¿Por qué las demandas que una y otra vez anhelamos no se cumplen por los partidos políticos tradicionales o los 7 presidentes que hemos tenido después de la invasión? Para hacer un corte histórico. ¿Por qué hoy la educación pública es peor? ¿Por qué la salud pública es peor? ¿Por qué los precios se incrementan de la comida, de los medicamentos, de la electrificación? ¿Por qué? Si nos dijeron que con el libre mercado y la libre oferta y demanda eso iba a mejorar. Entonces tenemos que cuestionarnos en nuestro cerebro qué es lo que está pasando, por qué tenemos que votar por corruptos, por qué nos dicen escogen el menos malo. Todos estos elementos tenemos que ponerlo en el tapete y decir, entonces, bueno, ¿qué país nosotros queremos? ¿Qué modelo de sociedad nosotros queremos? Porque no estemos apelando a ningún otro país fuera del nuestro. Si el único país que podemos transformar es el nuestro, ¿sí? Y eso no significa que no tengamos claro el tema de la integración. Pero la transformación que nosotros estamos buscando, los panameños, tenemos que construirla aquí. Entonces, el modelo de sociedad que nosotros estamos dispuestos a construir es el que estemos dispuestos a conquistar. Y ahí es donde nosotros siempre hemos llamado al pueblo a concientizarse, a organizarse y a luchar por un mejor Panamá. La vida digna de la que habla nuestra precandidata Maribel, es eso. ¿Qué queremos? Queremos educación, vivienda, trabajo, salarios dignos, recreación. Queremos vivir con plenitud. Hoy el debate en Europa es bajar la jornada de trabajo con el mismo salario. ¿Para qué? Para que tú dispongas mayor tiempo para compartir con tu familia, lo que quieras hacer, con el arte, es decir, encontrarte contigo mismo y demás. Entonces debemos apuntar a buscar mejor calidad de vida. Y yo creo que por eso no podemos seguir bajo las cadenas de la confusión, que si esto va a ser X o Y o Z, porque quien te dice eso simplemente no quiere que las cosas cambien en el país y nosotros estamos por el cambio dentro del país.
Hoy estuvimos con Saúl Méndez, el secretario general de el Suntrag, además, bueno, abogado, dirigente del movimiento social. Gracias por acompañarnos, Saúl, aquí en Portada. Gracias, y voy a meter una cuñita. Soy presidente adjunto de la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM. Somos 13 millones de afiliados en los 5 continentes. Es importante esto porque una presidencia adjunta global, donde Suntra está representada, y en este caso por mi persona, deja mucho que decir de qué tipo de organización tenemos y cómo es reconocida a nivel internacional. Saúl Méndez, secretario general del Suntrag, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30 aquí en este espacio de La Decana. Saludos.